Hola, mi nombre es Pablo Sastre, soy psicólogo y hoy voy a hablar acerca del trastorno obsesivo-compulsivo, más conocido por sus siglas como TOC. Muchos hemos visto la obra de teatro Toc Toc, su película o la película Mejor Imposible, protagonizada por Jack Nicholson. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el TOC? ¿Es como nos cuentan las películas? El TOC es un trastorno que afecta significativamente a la calidad de vida de las personas y se caracteriza por dos tipos de síntomas fundamentalmente, que son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos propios, impulsos o imágenes que generan gran malestar. Son de carácter absurdo o con poco sentido. Nos vienen a la cabeza de forma parásita, intrusiva y por más que la persona intente suprimir u obviar, son recurrentes y generan malestar. En la mayoría de casos, quien las padece se da cuenta de que son un producto de su mente. No tienen la sensación de que sean impuestos desde fuera. Las reconocen como propias. Algunos ejemplos de obsesiones serían la idea de que nuestra familia y seres queridos están en peligro o han sufrido algún daño, ideas de estar contaminado o sucio, o pensamientos religiosos, de naturaleza blasfema y contraria a las propias creencias. En muchas ocasiones, estos pensamientos generan el impulso de hacer algo para combatir el malestar que generan. Estas acciones son las compulsiones, es decir, comportamientos o actos mentales que la persona realiza para prevenir o reducir las obsesiones y el malestar, y la ansiedad que éstas conllevan. Estas acciones o actos mentales son repetitivos y se hacen de una manera ritualizada. No es que produzcan placer, sino que alivian el malestar de las obsesiones y por ello están relacionadas con las mismas. Las personas con obsesiones y compulsiones dedican gran parte de su tiempo a atenderlas. Este trastorno afecta a 2 o 3 personas de cada 100. Debe destacarse que aunque las obsesiones y compulsiones suelen presentarse de manera conjunta, pueden hacerlo también por separado, en forma de obsesiones puras, es decir, obsesiones sin rituales compulsivos que las acompañen. Esto se da aproximadamente en un 2% de los casos. Y conductas compulsivas sin una obsesión definida o desconectadas de las obsesiones, que sucede en aproximadamente un 10% de los casos. El TOC es ligeramente más común en mujeres que en hombres. Sin embargo, en función del sexo, sí existen diferencias en el contenido de las obsesiones. Por ejemplo, mientras que las obsesiones de tipo sexual son más frecuentes en varones, las obsesiones relacionadas con limpieza o contaminación son más comunes en mujeres. Aunque este trastorno pueda aparecer desde la más tierna infancia hasta edades superiores a los 50, suele comenzar de manera desapercibida u oculta, haciéndose visible en la mayoría de ocasiones al cabo de varios años. La edad de inicio suele ser anterior en hombres, entre los 6 y los 15 años, que en mujeres, que suele comenzar durante la tercera década de la vida. A la hora de realizar el diagnóstico en niños, es importante no confundir el TOC con rituales evolutivos propios de la edad, los cuales tienen un fin lúdico, frente a las conductas dirigidas a la reducción del malestar, y no generan incomodidad e irritabilidad si son interrumpidos. Existen subtipos de TOC que dependen de la temática de los síntomas, pero hay que entender que estos subtipos no suponen delimitaciones absolutas y que se pueden presentar varios subtipos en una misma persona. Podríamos clasificarlas y resumirlas, en términos generales, en 5 subvariables del TOC, que son: la primera, obsesiones de suciedad. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de obsesiones se da con mayor frecuencia en mujeres. La obsesión de suciedad puede estar relacionada con la idea de estar sucio, por lo que los pacientes recurren a la compulsión de lavarse frecuentemente, lo que puede llegar a producir lesiones en la piel, o con pensamientos, impulsos o imágenes mentales que la persona considera inaceptables, que por suerte o por desgracia no son lavables. Otra serían obsesiones relacionadas con la responsabilidad y compulsiones de comprobación. Se dan igual en hombres y en mujeres. Estas personas padecen obsesiones acerca de la responsabilidad sobre causar o no poder evitar peligros o desgracias, con una duda incesante de haber hecho lo suficiente para evitarlas, acompañadas de la compulsión de comprobación. Por ejemplo, verificar muchas veces si han apagado el gas,
han cerrado la puerta de casa, que llevan las llaves en el bolsillo, etc. También están otros tipos de compulsión visible, como el orden, la simetría, pasar un número de veces por el marco de una puerta, etc. En cuarto lugar, obsesiones que no se acompañan por una conducta compulsiva visible. Aunque a veces se acompañan de compulsiones encubiertas como contar siguiendo una secuencia o tener pensamientos que busquen contrarrestar el malestar que genera la obsesión, suelen ser obsesiones de temática religiosa, sexual, agresiva o violenta. Por último, la denominada lentitud obsesiva, que se da con más frecuencia en varones. La persona lleva a cabo ciertas actividades de manera muy lenta y pausada, sin percibirlo como algo negativo o molesto. Las compulsiones pueden producir una significativa lentitud en la realización de las actividades diarias, como levantarse de la cama, asearse o vestirse, llegando a producir un importante grado de disfuncionalidad en el sujeto. Independientemente del subtipo de TOC, hay que indicar que se trata de un trastorno con una etiología multifactorial. Esto significa que está causado por muchos factores. En este caso, hay una mezcla de causas o factores biológicos y ambientales. En cuanto a las causas biológicas del TOC, se habla de una desregulación de un tipo de neurotransmisor llamado serotonina, y por ello los fármacos para el tratamiento del TOC tienen como diana este neurotransmisor. Además, tras muchos estudios, se ha podido comprobar que tiene una gran carga hereditaria, ya que más de un 10% de los familiares de primer grado de los pacientes con TOC tienen también el mismo trastorno. A nivel de estructura cerebral, se ha descubierto que las personas con TOC presentan alteraciones anatómicas a nivel cerebral. Aquellas personas con compulsiones suelen tener ganglios basales de menor tamaño y aquellas con obsesiones suelen tener hipermetabolismo prefrontal y en el núcleo caudal. Además de los factores biológicos, también hay factores psicológicos que pueden contribuir a la aparición de un TOC, como el estrés. Este está producido, en muchos casos, por alguno de lo que llamamos factores ambientales, como por ejemplo, haber tenido un estilo educativo muy centrado en la responsabilidad y el perfeccionismo. También hay factores ambientales no relacionados con el estrés, como las complicaciones durante el parto. Los familiares y allegados de una persona con TOC a veces se pueden ver bastante afectados por lo que supone la convivencia con alguien que padece este trastorno. Las obsesiones irracionales que dirigen muchas decisiones de su vida, la cantidad de tiempo que invierten en las compulsiones o la ansiedad que sufren por no cumplirlas, muchas veces dificultan la relación social. En estos casos, la familia tiende a reducir el malestar que provoca el trastorno con actos aparentemente buenos, pero que no tienen por qué serlos, sino que en ocasiones son perjudiciales. Pongamos el ejemplo de una persona con compulsiones de comprobación que le pregunta a su madre que si está bien hecha cierta actividad, a lo que la madre responde: sí, cariño. Segundos después, vuelve a preguntar lo mismo, y su madre le dice que sí, que está bien. Poco después, pasa lo mismo, y así una y otra vez. Cada vez que la madre le confirma al hijo que ha hecho bien la actividad, reduce su ansiedad, reforzándole la conducta de comprobación, por lo que aumentará las posibilidades de seguir produciéndola en el futuro, en vez de invitarle al autocontrol. Una duda que puede surgirnos acerca de este trastorno es si tiene cura. Se trata de un trastorno crónico, de inicio gradual, y en el que pocas veces se logra una remisión completa. Suele haber recaídas en momentos de ansiedad o depresión, pero a pesar de ello, sí es tratable. Esto quiere decir que aunque la persona con TOC tendrá a lo largo de su vida la tendencia a la obsesión, existen tratamientos dirigidos a reducir la sintomatología y aportar herramientas para tener un dominio más o menos estable sobre el trastorno, de modo que sea manejable y no genere ese elevado grado de malestar. Los tratamientos con mayor evidencia científica son la exposición con prevención de respuesta y el tratamiento farmacológico. La exposición con prevención de respuesta es el tratamiento de elección. Se basa en exponer a la persona con TOC ciertos estímulos que hagan aparecer las obsesiones de manera cada vez más prolongada y, a la vez, prevenir de modo estricto la ejecución de las compulsiones. En la prevención de respuestas, se debe llevar a cabo una planificación diaria que comprenda los rituales en la rutina habitual del paciente y poner los medios para que no se lleven a cabo, impidiendo así que tengan su función ansiolítica. Si se diese el caso de que las compulsiones se den en un campo necesario, como en la higiene
se discuten dentro de sesión unos mínimos razonables. La prevención de respuestas es especialmente eficaz para las compulsiones, no tanto para las obsesiones. Puede provocar rechazo en el 25% de los casos. En cuanto a la exposición, en imaginación, realidad virtual o en vivo, se presentan durante las sesiones los estímulos que generan obsesiones y ansiedad a la persona y se le ayuda a prevenir la respuesta para trabajar la habituación. Para todo esto, es fundamental ser reforzante y mantener la motivación, recordando los objetivos de la sesión y repasando las tareas de sesiones anteriores, especialmente el plan de prevención de respuestas. Debido al elevado rechazo que causa exponerse, la exposición con prevención de respuestas puede acompañarse de farmacología o de técnicas de terapia cognitiva como ayuda a la regulación emocional. Por último, las terapias biológicas o farmacológicas también han demostrado tener una alta eficacia en el tratamiento del TOC. Puede recurrirse a la clomipramina, conocida como anafranil, e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina, la paroxetina o la fluvoxamina. Conviene mencionar que a grandes rasgos no hay diferencias entre el tratamiento combinado y la terapia psicológica o farmacológica por separado. Por ello, y para evitar los efectos secundarios, como tratamiento de primera línea se suele comenzar con tratamiento psicológico y en caso de rechazo a la exposición o si el TOC se presenta junto con una depresión severa, se comienza con la terapia psicológica tras haber atenuado los síntomas mediante la medicación. También cabe mencionar que en los casos más severos de TOC en los que otros tratamientos no han surtido efecto, se puede recurrir a la cirugía cerebral previa aprobación de al menos 2 equipos médicos distintos. Sea como fuere, lo mejor, en caso de creer tener TOC o que pudiera tenerlo alguien cercano, es acudir a un profesional de la psicología o psiquiatría para que te pueda ayudar de la mejor manera posible y con criterio científico. Espero que este podcast te haya sido útil e interesante y que hayas aprendido, aunque sea un poco más, acerca del trastorno obsesivo compulsivo.